Abrimos consultorio de bolsa. Todo el mundo es bienvenido a este encuentro con Juan Esteve, que es director de inversión de Cow Markets. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy buenos días, nos alegra verte. Muy buenos días, Luis Vicente. Encantado de estar con vosotros nuevamente. Bueno, tenemos un mercado tranquilo, tenemos muchos protagonistas y hay un invitado especial, como te puedes imaginar esta mañana, que es el premiado del mercado, que es Inditex. Desde primera hora está Laura Blanco ahí en el mercado, en el propio mercado, en la bolsa, contándonos y vaya que bien ha empezado el mercado premiando a Inditex, Laura, ¿verdad? Pues fuerte subida para las acciones de la compañía tras la publicación de resultados. Ojo, porque con la revalorización que suma hoy Luis Vicente, sube un 15% ya en el año y se acerca a la zona de máximos históricos por encima de los 46 euros. A ver si los perfora o no los perfora. ¿Qué le ha gustado al mercado? Pues mira, al mercado le ha gustado que el crecimiento del beneficio sí haya sido de doble dígito, que haya rondado el 11%, a pesar de que las ventas se han incrementado a ritmos inferiores de trimestres anteriores. Inditex consigue un hito, presentar tanto ventas como beneficio récord. Crece el margen, alcanza el 60,6%. Y yo planteo una cuestión acerca del futuro de Inditex. Si leemos al detalle su nota de resultados, la compañía explica que está en 214 mercados. Dice, el mercado textil es un mercado muy fragmentado e Inditex tiene pequeña cuota de mercado, por lo que vemos una fuerte oportunidad de crecimiento. ¿Es esto verdad? ¿Tiene Inditex una fuerte posibilidad de expandirse en determinados mercados, por ejemplo los americanos, por ejemplo Estados Unidos o México, y eso va a acabar repercutiendo de manera favorable en sus resultados y por lo tanto en sus accionistas? Pues Juan, te toca. ¿No escuchamos Quiero a decir, Juan? Sí, adelante, adelante. ahora, lo que ha dicho Laura creo que es muy interesante. Tiene una cuota de mercado muy pequeñita, con lo cual le permite tener un crecimiento realmente grande. Justo esto estaba yo pensándolo antes de entrar en antena, porque claro, en muchas ocasiones nos vemos abocados cuando tenemos una empresa de gran capitalización, pongamos por ejemplo Telefónica, que cuando ya tiene una cuota de mercado muy grande se encuentra en el problema de que su capacidad de crecimiento es bastante complicada. Es un elefante que le cuesta mucho moverse. Claro, en el caso de Inditex, está presente en muchísimos países, tiene una cuota de mercado que es interesante, pero todavía lo más interesante es que tiene muchísima capacidad de crecer. Con lo cual, esto la posiciona en una de las compañías que realmente deberíamos de tener en cuenta para un futuro. O sea, ya no a corto plazo, sino a largo plazo. Porque precisamente esa capacidad de crecimiento es lo que nos puede permitir que esa compañía no la veamos estancada en una serie de precios, aunque pueda llegar un momento en el que el crecimiento cada vez vaya decayendo, sino que tenía la posibilidad de tener ese crecimiento tanto en países como en cuota de mercado. Y yo creo que está haciendo un trabajo muy interesante para poder lograr esto, tanto en el comercio online, que ya vimos como hace unos años se introdujo en este comercio online, que era una de sus pilares en los cuales flojaba, pero que realmente ellos lo tienen bastante controlado, y por otra parte, en el comercio tradicional. Entonces, yo creo que viendo el trabajo que han desarrollado, viendo el trabajo que están desarrollando, viendo el crecimiento paulatino o el crecimiento constante que ha tenido durante pasados ejercicios, viendo, repito, como ha dicho Laura, esa cuota de mercado que tiene la capacidad todavía de un crecimiento muy interesante, a mí es un valor que realmente me gusta mucho. Pues Inditex es uno de los protagonistas indiscutibles de esta mañana. Creo que ya tenemos incluso alguna declaración de su CEO, del señor Maceiras, ¿no? ¿Qué ha dicho? Sí, Óscar García Maceiras, el consejero delegado de Inditex. A ver, tampoco es que dé grandes explicaciones sobre la estrategia de la compañía. No desvela mucho cuando estamos con él, con los periodistas, tampoco cuando se ha reunido con los analistas hoy a las 9 de la mañana. Pero lo importante, mercado español es fundamental para el negocio de Inditex España y están satisfechos con la evolución aquí. Esto dice el CEO. Our performance in Spain. As a reminder, in 2023, sales in Spain grew 13%, the fastest growing region for the group alongside Europe ex-Spain. Bueno, pues al final España es un mercado crucial para la empresa, el comportamiento es bueno, igual que han sido buenas las ventas en las primeras semanas, jornadas del segundo trimestre del año
2024. Vamos, que parece que Inditex consigue hacerle frente a otras cadenas de bajo coste como Shein, que tanto éxito está teniendo entre el público adolescente, los chinos, claro. Gracias, Laura. Pues algo más que comentar, Juan, sobre Inditex. Claro, aquí tengamos en cuenta que Inditex tiene la capacidad de adaptarse o tiene esa plasticidad de poder adaptarse en el mercado. Claro, el mercado, o los chinos tienen Shein, pero Inditex tiene Lefties. Quiero decir, siempre ha ido sacando, aunque es una marca que tiene ya desde hace muchísimo tiempo, es una marca que poco a poco ha ido posicionándose y ganando una cuota de mercado que permite tener, no lógicamente unos precios tan ajustados como los pueda tener Shein, pero sí que tiene una gama de precios muy asequible y que tiene la capacidad de lo que a mucha gente le gusta, que es poder ir a la tienda, tocar la ropa, probársela y poder adquirir esas prendas a un precio realmente competitivo. Con lo cual, tiene un rango de precios bastante amplio, desde Lefties hasta podremos irnos pues a los típicos de Zara, Pull&Bear. Tiene un catálogo muy amplio que eso le permite poder abarcar muchos estratos de la sociedad. Es cierto. Inditex, nuestro primer protagonista, pero por supuesto hay muchos más y ahí nos van a marcar un poco los oyentes sus preferencias. Así que recuerdo que para preguntar a Juan Esteve en Capital Radio ahora mismo, el teléfono siempre que estamos en directo en la radio es el 91-283-3333. El correo electrónico es oyentes@capitalradio.es. Y el WhatsApp, y es nuestra vía favorita, y ahí podéis dejar vuestras preguntas, pero con vuestra voz, es el 687-050-600. Y ahí vamos a empezar escuchando. ¿Qué tal? Vamos con la primera. Buenos días. Buenos días, felicitaros por el programa. Mi nombre es Emilio, llamo de Sevilla y quería preguntarle al analista su opinión sobre evolución posible de Banco Santander en un medio plazo y sobre todo, bueno, el histórico que he estado siguiendo en cotizaciones bancarias, que dependiendo de si el Banco Central o la FED bajaba tipos, los bancos subían y ahora resulta que los bajan y los bancos bajan. ¿Me puede explicar esto, por favor? Pues gracias por la pregunta, Emilio. Un saludo cordial a las personas que nos siguen en Sevilla. Es muy interesante y muy oportuna. Estamos en la víspera de la primera bajada de tipos del BCE. Claro. Históricamente no. Lo que dicen los libros de economía, mejor dicho, es que cuando los bancos centrales europeos suben tipos de interés, los bancos suelen aumentar sus márgenes de beneficio, por lo tanto, tienen una mayor atracción. Los accionistas tienen una mayor atracción sobre estos activos y, por lo tanto, vemos una subida de los precios de las acciones de los bancos. Eso lo podemos comprobar perfectamente si nos vamos al gráfico del Banco Santander y nos vamos, podemos retrotraernos, por ejemplo, a septiembre del año 2020, podemos ver cómo esa curva alcista o ese gráfico alcista va evolucionando. Lo que también nos dice es que cuando los bancos centrales empiezan a bajar tipos de interés, los beneficios o los resultados de los bancos se ven disminuidos precisamente porque una parte de esos aumentos de tipos de interés vienen referenciados también las hipotecas, préstamos, etcétera, etcétera. Entonces, tradicionalmente, las subidas de tipos de interés implican que los bancos tengan un aumento de beneficios y, por lo tanto, un aumento de precio de las acciones, y al contrario, cuando empiezan a bajar tipos de interés, los precios de las acciones vemos cómo van cayendo. Como bien dices, Luis Vicente, ahora mismo estamos en ese punto y lo podemos ver perfectamente en el gráfico del Banco Santander, como tenemos una lateralidad más o menos que tenemos desde principios de mayo hasta la fecha. Una lateralidad en la que el precio del Banco Santander está situado en los 4,70, 4,71. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Lo que puede ocurrir si nos retrotraemos a lo que digo, a los históricos, a las bases de la economía, a lo que conocemos, pues claro, no podemos asegurar nunca que unos movimientos puedan ser tales, porque desgraciadamente pues no tenemos esa bolita de cristal, pero sí que podemos aprender de lo que ha ocurrido en la historia. Por eso es muy importante conocer la historia para saber no olvidar lo que ha pasado para no repetirlo en un futuro. Entonces, ahora mismo, cuando el Banco Central Europeo empieza a bajar tipos de interés, que previsiblemente pueda ser este mes de junio, lo que sí que podremos ver es o bien una lateralidad en los bancos, dígase BBVA, llámese Banco Santander, llámese La Caixa, y conforme vayan bajando los tipos de interés, podamos ver cómo ese interés
sectorial por el sector bancario empieza a decaer. Pero tengamos en cuenta que, a mi parecer, mejor dicho, este año podríamos ver una bajada de tipos de interés, que es la que tendríamos quizá ahora en junio, y tendríamos que esperar a ver otra bajada de tipos de interés quizá para finales de año o ya metidos en el último trimestre. Entonces, aquí sí que podemos, o yo creo que cuando podemos empezar a ver que esas bajadas de tipos de interés van a afectar a las cotizaciones de los bancos, puede ser quizá de cara a final de año o a principio del año que viene. Muy bien, pues este es un tema de interés muy transversal. Hay varias preguntas muy relacionadas con ellas, pero hay también otras preguntas. A ver, en el chat de YouTube de las personas que están siguiendo por streaming este consultorio en Capital Radio, Gustavo dice que está interesado en entrar en 3M, en MMM, en el mercado americano. A ver qué te parece, si existe una opción a este precio en el que se encuentra esta empresa química, ¿no? Es MMM. Sí, de adhesivos, sí, típicamente, generalmente las solemos conocer por los adhesivos de 3M. Aquí estamos en un punto de soporte bastante, no voy a decir importante, pero es un punto que ya conocimos el día 1 de mayo. Con lo cual, y visto que la figura o el gráfico está formando o ha formado un hombre cabeza a hombro bastante claro, en la que tendríamos una clavícula alrededor de los 98, que es más o menos donde estaríamos ahora, en los 98,61. Yo creo, o yo quizá esperaría a que pueda consolidar esos puntos o que pueda consolidar quizá unos niveles más acordes con la situación que tiene el mercado y a partir de ahí poder tomar una decisión. Desde ese instante, el comportamiento que pueda tener ese hombro cabeza a hombro sí que nos puede dirigir hacia unos máximos cercanos a los 105.37. Pero como digo, yo me esperaría primero a ver que tenga esa consolidación en los precios, a que pueda soportar esos precios de una manera consistente y a partir de ahí tomar esa determinación, pero siempre teniendo en cuenta que la resistencia estaría en los 105, yo creo que estaría en 105. Muy bien, pues está visto. Vamos con la siguiente pregunta de escuchar en el WhatsApp de Capital Radio. Adelante, buenos días. Hola, buenos días. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Gracias. Le quería preguntar a Juan Esteve qué es lo que le puede estar pasando a Bankinter, que es verdad que es uno de los bancos, dicen siempre, mejores de España. Ha subido bastante, pero bueno, luego cuando recorta, también recorta más que el resto. Así que bueno, saber cómo la ve, si la mantendría. La tengo comprado a 5,40. Mi idea es mantenerla a medio y largo plazo. Pero bueno, como esto va por ciclos, sobre todo lo de los bancos, pues no sé si puede estar ya en un punto pues muy alto. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena por el programa. Chao. Gracias, Diego. Esta misma pregunta la están formulando otros oyentes ahora mismo también a través del canal de YouTube, así que vemos que es una pregunta que sienten muchos inversores. ¿Qué pasa con Bankinter? ¿Es una oportunidad esta corrección? A ver, Bankinter comprado a 5,40 es un precio fantástico, porque estoy mirando el gráfico que es justamente cuando empezó esta senda alcista, que fue en febrero del año 2024. Claro, aquí hemos tenido una corrección importante en este 4 de junio, exacto, hemos tenido aquí tuvimos una corrección importante. Aquí tenemos que tener en cuenta también que tenemos un gap, y esto de los gaps, yo lo hemos comentado alguna vez, los gaps tradicionalmente suelen ser figuras técnicas que tienden a cerrarse. Yo creo que la volatilidad de Bankinter viene también dada, o sea, sí que es cierto que es todos los analistas lo decimos, que es uno de los mejores bancos que hay en España, pero aquí también le afecta a lo que comentábamos anteriormente en el Banco Santander, que acercándonos a esa situación en la que ya va a bajar tipos, poco a poco vamos a ver esa rotación de las carteras, vamos a ver cómo el sector bancario, que aún, a mi parecer, resulta interesante durante este año 2024, va a haber esa rotación hasta sectores que puedan ser más interesantes a la hora de poder tener una rentabilidad de cartera a más largo plazo. Yo sí continúo pensando que es un banco que tiene una buena atracción, que tiene un buen comportamiento. Históricamente lo ha hecho muy bien. Fijémonos también como esta vela roja que tuvimos en la sesión pasada es prácticamente de la misma longitud que tuvimos una vela alcista el 18 de abril. Con lo cual, este movimiento de recorte de precios, aunque es bastante llamativo, no nos llama tanto la atención cuando lo hace de la manera inversa, cuando lo hace de la manera alcista. Con lo cual, aquí pueden haber diferentes posibilidades. Aquí tenemos como anuncio
No hay ninguna información. Es que me salía aquí un aviso, pero no tenemos ninguna información relevante. Por lo tanto, digo que esos movimientos volátiles en momentos determinados sí que han ocurrido en Bankinter. Como digo, si el más cercano lo podíamos tener el 18 de abril y ahora el 4 de junio, pero tenemos que tener en cuenta, o yo tendría en cuenta precisamente lo que decía de los tipos de interés. Quitando eso, yo continúo pensando que es un banco que tiene una buena calificación, que tiene unas buenas posibilidades. Hemos visto cómo tiene un buen desempeño y a mí continúa siendo uno de los bancos españoles que más me gustan. Sí, está con mucha volatilidad esta mañana, según estamos viendo en el mercado. Ahora baja menos, 0,8, 0,9%, está perdiendo en algún momento más del 2%, en algún momento de esta sesión. Veamos el correo, a ver qué preguntas tenemos. Una de José Miguel, dice que tiene IQVIA Holdings, VIA Holdings, que cotiza en el mercado americano, compradas a 246,80. Y sí, mirando aquí en las pantallas, es una compañía que no había aparecido hasta ahora en nuestro consultorio. Cotiza en el NYSE, el RIC es IQV. IQV, sí, y se llama IQVIA Holdings. IQV. Muy desconocida por mi lado. IQVIA Holdings, pues sí. La verdad es que yo no la conozco también, pero vamos a buscar un poco de información primero para ver. Es una compañía que en lo que va de año pues lleva una rentabilidad negativa de casi el 6%. Es verdad que tuvo una subida en febrero buena. En términos anuales sí que está en positivo. En 12 meses sube el 6,5%. Pero no sé nada de ella. Claro, esto es por lo que estoy leyendo, es una empresa que presta servicios de tecnología para la salud e información clínica. Claro, esto podríamos englobarlo no es el sector farmacéutico, lógicamente, porque no lo es, pero siempre el sector salud suele ser un sector, como podemos ver en el gráfico, si lo extendemos, que tiene muchísima volatilidad. Claro, aquí viendo el gráfico extendido desde el año 2023, podemos ver que está en una zona en la que podríamos considerar soporte en torno a los 218,46. Un soporte que ha roto hace unas sesiones, pero un soporte que ha funcionado en febrero del año 2024, en diciembre del 2023, en septiembre de 2023, que es un soporte recurrente. A partir de ahí, sí que nos vamos a unos niveles mucho más bajos, en los cuales sí que tendríamos que tener en cuenta que si no consigue soportar estos niveles que estamos viendo ahora mismo, que está rompiendo, sí que nos iríamos a unos niveles bastante más bajos de 206,90. Como digo, yo creo que esos soportes de los 216 los ha roto ahora mismo, lo podemos ver en los gráficos, y el siguiente nivel que encontramos, que podría ser el nivel de referencia, podría estar en los 210,35. Yo sería cauto viendo estos gráficos y viendo la situación y cuál es el comportamiento del propio valor de manera histórica. Yo me fijaría en los 210,35. Bastante difícil, valor para seguirlo en el tiempo. Sí. A ver, vuelvo al chat de YouTube a ver qué están diciendo nuestros espectadores. Hay más preguntas sobre bancos. Dimas está preguntando... pregunta por CaixaBank, quizás hemos hablado de los bancos ya, pero también pregunta por el gas. No sé si el gas lo sigues, Juan. Objetivos del gas en este mes de junio. A ver, el gas no es un mercado que suele tocar mucho, pero aquí a mi parecer, debemos de tener en cuenta diferentes características. El gas es algo también estacional en esta parte, o en este continente, mejor dicho. No voy a decir esa parte del mundo, pero en este continente. Es algo bastante más estacional. No es algo que implique muchos movimientos, o ahora mismo suele ser una situación en la que tiene que tener cierta calma dentro de las tormentas. Claro, eso es por una parte de la parte del consumo y por otra parte es la parte de los productores. Tenemos situaciones geopolíticas que nos llevan a pensar en que podríamos tener también algún problema, no de abastecimiento, sino problemas que podrían encarecer su precio de cara a los productores, o sea, de los productores de cara a los consumidores. Claro, ahora mismo estamos en una situación en la que podemos tener una demanda menor, pero vamos hacia una estación en la que la demanda va a subir. Entonces, si tenemos esa tormenta perfecta en la que podemos tener ese pico de demanda o vaya a subir ese pico de demanda y además podemos tener unos problemas de cadena de suministros, todo puede apuntar a tener un alza en los precios del gas, pero ya nos iríamos a meses de septiembre o octubre. Yo me dirigiría más hacia ese camino.
Muy bien, pues el gas visto. Vamos a continuar con más preguntas de nuestros oyentes. Sigo también viendo que en el chat de YouTube Francisco Fernández pregunta por OHL. Dice, ¿qué le parecería comprar OHL ahora, pero para el largo plazo? Es una de las compañías que hemos hablado hoy, por cierto, también en las noticias. Sí. A ver, para el largo plazo, es que a mí es una compañía que históricamente siempre me ha gustado, pero si vemos el gráfico y vemos la evolución de la propia compañía desde el año 2018 hacia acá, el desempeño no es muy positivo. Entonces, dependiendo de los márgenes o de los objetivos que quieran marcarse el inversor. Yo personalmente es una compañía que si esperamos obtener un gran rendimiento de ella, creo que desgraciadamente no puede ocurrir, o no va a ocurrir por lo menos en el corto plazo de tiempo, pero sí que es una compañía que yo tendría en cuenta a la hora de poder hacer un seguimiento y ver cuál sería el movimiento que podría tener en un futuro. Repito, no es una compañía que me disguste, pero personalmente creo que es una compañía que, a mi parecer y para mí, dejaría en un segundo plano. Pues visto, HLA. Está preguntando también Rafa Naval. Dice, buenos días, Rafa de Valencia. Estoy pensando en entrar en Acciona Energía, pero no a estos precios, sino esperar una corrección en 2032, 2014. Yo creo que Rafa está buscando más rebajas todavía. ¿Qué le parece? ¿Espero o me planteo entrar ya? Yo me plantearía esperarme, pero esperarme a ver realmente hasta qué precios puede llegar. Claro, si nos fijamos solamente en gráficos, aquí vemos que tuvo un soporte en los 100, que además, aparte de ser un soporte que ha funcionado históricamente, no sé si recordáis que yo siempre he hablado de la psicología de los números redondos. Siempre suele ser un número en el que suele tener pues esos pequeños rebotes o suele ser puntos en los que los inversores nos fijamos de manera automática. Pues compro un 100, pues un 100, y ahí hay un movimiento. Y justamente eso es lo que pasó con Acciona. Yo, quitando de la parte técnica, viendo la situación en la que se encuentra Acciona, viendo todos los movimientos que están habiendo, yo personalmente estaría un poco al margen. Me esperaría, pero no a buscar a un precio. O sea, no me esperaría a un momento técnico, me esperaría a ver cuál es el desempeño que puede tener la compañía y ver si tenemos algunas noticias que nos pueden indicar un poquito cuál es el camino que pueda emprender la empresa. Acciona Energía es de la que hemos hablado. Y de la siguiente, de la que diga nuestro oyente en el WhatsApp, 687-050-600. Buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es David. Antes que nada, agradeceros todo vuestro trabajo. Gracias. Me gustaría, si pudiera, analista, dar un vistazo a un banco indio que es con ticket IBN, Italia, Barcelona, Navarra. Antes de ayer cerré parte de mi posición en 28,34 y ayer hubo un gran desplome y decidí volver a entrar con una parte del capital y ahora estoy en 25,39. Si me pudiera dar un poco una visión, pues lo agradecería. Muchas gracias. IBN y Cici Bank se llama, creo, en realidad, este banco por el que pregunta. Es la primera vez que veo un banco indio, la verdad. Pues, a ver, bueno, viendo el gráfico, es una compañía bastante difícil de operar, con unos gaps bastante importantes y es bastante complicado porque tiene aquí, claro, es que tiene unos movimientos muy bruscos. Yo, es que la verdad es que no sé qué decirle porque no le veo un sentido a los gráficos, no le veo un punto en el que pueda tener una entrada o una salida más o menos clara, porque es que el gráfico está lleno de gaps por todas partes, y con unas velas bastante importantes. Pero si él sigue el banco, claro, el gráfico se ve perfectamente lo que decía, que tuvo una subida brutal y una caída brutal. Sí. Esto, pues, si le gusta operar en scalping, yo entiendo que en scalping sí que tendrá unos movimientos en los cuales pues podrá hacer unas operaciones concretas, pero yo personalmente es un valor en el que a mi parecer y en mi forma de invertir estaría bastante al margen de él. Muy difícil para hacerlo técnicamente, muy desde difícil, luego. Muy difícil, querido amigo. Sí. Bueno, pues atención todo el mundo, vamos con algo más fácil, vamos con el minuto de oro.
A ver, Juan, ¿qué idea has elegido para terminar hoy con el consultorio de bolsa? Yo me dirigiría, por una parte, en España al sector turismo. El sector turismo, estamos en una época, lógicamente, que tiene una tracción hacia los inversores importante, con un aumento de los beneficios, con lo cual me resulta un sector realmente interesante. Y a la otra lado del océano me iría a las empresas tecnológicas. Pero, como siempre he dicho, no solamente a las empresas tecnológicas de gran capitalización. Yo veo oportunidades en empresas tecnológicas de pequeña y mediana capitalización y, sobre todo, en sectores disruptivos. Robótica, aeroespacial, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Pues ahí tenemos un par de buenas ideas. Turismo en España y tecnología de mediana capitalización en Estados Unidos, con esas ideas muy singulares. Vamos a despedir hoy a Juan Esteve, director de inversiones de Cow Markets, y agradeciéndole la ayuda a nuestros oyentes. Gracias, Juan, un abrazo fuerte. Un placer, como siempre, un gran abrazo.